Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Qué privilegio y qué bendición poder reunirnos en la casa del Señor para aprender, para escuchar su voz, para prestar atención con nuestros oídos físicos y espirituales a lo que el Señor quiere regalarnos el día de hoy. Le voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a leer de una vez la porción que nos va a servir de base, de cimiento. Josué capítulo 8, y nos vamos a ubicar en el versículo 30. Y el tema es, como usted ya lo vio, cargando piedras. Dice la palabra del Señor: entonces edificó Josué un altar al Señor, Dios de Israel, en el monte Ebal. Si quiere, leámoslo de nuevo. Entonces edificó Josué un altar al Señor, Dios de Israel, en el monte Ebal. Amén. Así como estamos de pie, vamos a orarle al Señor. Vamos a incluir en nuestras peticiones a los hermanos que por alguna u otra razón están pasando por alguna quebranto de salud. Sabemos que dentro de todos estos procesos el Señor está con nosotros. Amén. Él ha prometido nunca dejarnos, nunca abandonarnos. Y esa es la fe a la que nosotros debemos de aferrarnos. Y nosotros tomamos la mano del invisible en este momento. Amén. Dice su palabra que donde dos o más estamos reunidos y nos ponemos de acuerdo para pedir sobre algo, Él lo concede. Amén. Y donde están dos o tres, dice, congregados en mi nombre, ahí está Él en medio de nosotros. Así es de que aquí vemos más de 3 personas, bendito Dios. Cierre sus ojos, levante sus manos, digámosle: Señor, gracias por este momento especial que nos permites, Padre, estar en tu casa, estar en tu presencia. Permítenos, Espíritu Santo, tener un espíritu enseñable, tener un corazón, Señor, receptor a tu voluntad, a tu palabra, Señor, y como el buen ungüento, Señor, que como la unción, Padre, que descendía sobre la barba, Señor, de Aarón, pueda descender sobre nosotros, Señor, tu óleo, Señor, sanador, de consuelo, de libertad, de misericordia, de bondad. Te bendecimos, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos estar en tu casa. Te pedimos, Señor, por todos los hermanos que están pasando por algún momento de quebranto de salud, que tú puedas llegar, Señor, con tu mano de poder, con tu mano sanadora, que tu presencia esté, Señor, sobre cada uno de ellos. Padre, que puedan sentir en este momento, Señor, tu presencia, tu amor, tu bondad, tu misericordia. Que puedas, Señor, tener una revelación, Padre, que tú estás con ellos, que no están solos. Y nosotros nos unimos a la fe de ellos, Señor, para reclamar salud, para reclamar sanidad, Señor, sobre cualquiera que sea la circunstancia. Para los hermanos que vienen de camino, guárdalos, protégelos, tráelos con tu paz, con tu bendición. Y a nosotros, Señor, inúndanos, Señor, con un espíritu de enseñanza para poder, Señor, hablar de tu palabra. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Fíjese que a medida que estudiamos la palabra del Señor, nosotros tenemos que darnos cuenta que hay algunos temas y algunos conceptos que son muy, muy importantes. Cuando usted y yo leemos la palabra del Señor y vemos temas que son recurrentes dentro de nuestra lectura, dentro de cada pasaje, dentro de cada libro de la Biblia, usted y yo tenemos que meditar y pararnos un momento y reflexionar qué es lo que el Señor está diciendo ahí. Si vemos que el Señor repite 1, 2, 3, 4 veces una misma palabra, usted tiene que sentarse y meditar y reflexionar: Señor, ¿por qué repetiste esto? ¿O por qué esta palabra está resonando en mi mente? Así es como el Espíritu Santo nos habla por medio de su palabra. Usted y yo tenemos que tener nuestros oídos atentos, sintonizados a lo que Él
quiere hablarnos a través de su palabra. Entonces, nosotros, a medida vamos estudiando la palabra del Señor, tenemos que distinguir, se lo voy a decir en forma didáctica, tenemos que distinguir los temas principales, los temas importantes que están dentro de la palabra del Señor. Uno de ellos es la salvación, el otro de ellos la santidad, la consagración, el temor a Dios. Y así podemos hablar de un sinfín de temas y de conceptos que son importantes, que son temas que deben de hacernos una alerta en nuestra vida. Cuando nosotros veamos la palabra santidad, la palabra consagración, la palabra redención, justificación, todas esas palabras no están aquí, hermanos, solo para que nosotros la leamos. Está para que nosotros reflexionemos sobre cada uno de esos temas. Porque esas son las ideas centrales y la base de la profecía, del mensaje que el Señor nos ha dejado por medio de su palabra. Entonces, lo voy a volver a leer. A medida que estudiamos la palabra de Dios, nos debemos dar cuenta que hay ciertos conceptos y temas que toman preeminencia dentro del mensaje bíblico. Conceptos como la salvación, la redención, el temor a Dios, la santidad. ¿Sí? Entonces, dentro de todos esos temas importantes que sobresalen de la palabra del Señor, yo quiero, o el Señor a través de mi persona quiere recordarnos acerca de un concepto y un tema bien importante para cada uno de nosotros. Y vamos a hablar un poco acerca de ser peregrinos y extranjeros. Para algunos la palabra quizás es un poco difícil, ¿verdad? Es un poco desconocida, sobre todo para los niños. ¿Qué es un peregrino? ¿Qué es un extranjero? Pues una persona que está de paso, que tiene una jornada, ¿sí? Que va de camino, que va pasando por ciertos lugares y tiene un destino, tiene un punto de partida y un punto de llegada. Entonces, para Dios, para nuestro Señor Jesús, el que nosotros entendamos que somos peregrinos y extranjeros es de suma importancia. ¿Por qué? Porque eso va a determinar mi caminar delante del Señor, el cual debe ser caminar bajo su voluntad. Entonces, ¿por qué es importante que usted y yo sepamos que somos peregrinos y extranjeros? Porque la palabra peregrino, hermano, para nosotros nos infunde un sentimiento primero de identidad, de saber quiénes somos. ¿Sí? Un peregrino es alguien que sabe de dónde salió y sabe hacia dónde va. Tal vez no sabe la ruta que va a tomar, pero sí sabe que salió del punto A y va a llegar al punto B. Usted y yo necesitamos entender de dónde venimos. Fíjese qué importante es que nosotros sepamos a quién pertenecemos. ¿Sí? Los niños, desde los pequeños hasta los jóvenes que están ahí con su mamá y su papá, saben de dónde vienen. Saben de dónde vienen. Si yo le pregunto a cada hijo quién es su mamá, quién es su papá, todos me van a responder. Porque está ese nexo de identidad. Entonces, usted y yo tenemos que saber o tenemos que entender que venimos de la casa del Padre. Venimos de la casa del Padre de las luces, del Padre de misericordia. Y nuestro camino por la tierra no es nada más que un peregrinaje. Entonces, sabemos de dónde venimos. Sabemos de dónde venimos. Y esto es fundamental para nosotros como hijos de Dios. Allá afuera usted puede escuchar de que venimos del mono, pero eso es lo que se maneja allá afuera. Entonces, ¿de dónde realmente venimos, hermano?
¿De dónde realmente venimos? Yo le compartía a mi esposa el día de ayer un versículo de Jeremías, donde le dice el Señor, desde antes que nacieras, desde antes que vinieras al mundo, le dice, yo ya te había escogido y te di por profeta a las naciones. Entonces, desde antes de nacer, hermano, usted y yo ya traíamos una identidad. Ya traíamos una identidad. Que el enemigo con sus mañas, con sus mentiras, quiso hacernos creer que éramos de él, ese es otro cuento. Pero usted y yo pertenecemos y somos herencia de Jehová. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Usted tiene que creerlo. Usted tiene que creerlo. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Sé de dónde vengo. Sé de dónde vengo. Pero no solo eso. Sé hacia dónde voy. Sé hacia dónde voy. Entonces eso nos va a traer libertad, hermano. Nos va a traer libertad porque no nos condiciona a quedarnos estacionados en un lugar. Entonces, el concepto del peregrinar está intrínsecamente relacionado con la pertenencia o la identidad que Dios nos da. Y lo podemos ver principalmente dentro de los patriarcas de la Biblia. Usted y yo, desde pequeños, ¿verdad? Si hemos crecido en la iglesia, en la escuela dominical, en la administración infantil, nosotros hemos oído hablar acerca de Abraham, acerca de Isaac, acerca de Jacob. Y nos aprendemos y nos sabemos muy bien todos esos nombres, todos esos personajes. ¿Sí? Yo ayer les estaba leyendo ahí historias, un par de historias acerca de eso con los niños. Ah, sí, eso es lo que vimos con la hermana fulana aquel día. Y Eliana, yo le hago la broma, y todavía están viendo la historia de Abraham. Sí, me dice, es que es larga. ¿Y ahorita por dónde van? Ah, ahorita fíjate que Sara se rió porque el Señor le dijo que va a tener un niño y era la promesa que Dios le había dado y no sé qué. Pero ellos desde pequeños ya saben quién era Abraham. ¿Y quién era Abraham? El padre de la fe. El modelo de nosotros a seguir en cuanto a la fe. Dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero ¿sabe qué fue lo primero que le dijo Dios a Abraham cuando se le presentó por primera vez? Sal de tu tierra y de tu parentela. Camina y ve hacia un lugar que yo te mostraré. Hermano, ¿a quién se le ocurre armar viaje con toda su familia, con todas sus cosas, con su papá, con su sobrino, con su ganado, con toda la gente, y empezar a caminar, hermano, sin saber hacia dónde? Miren, a nosotros hemos tenido periodos en los que el Señor nos ha dicho que caminemos, y caminamos, hemos caminado a distancias que usted ni se imagina. Pero ahí vamos jugando, ahí vamos platicando. Pero sabemos de dónde partimos. Salimos de la casa y sabemos que vamos a llegar a X lugar. Pero qué raro ese Abraham, que un Dios hasta ese momento desconocido para él, porque él venía de Ur de los Caldeos, venía de una ciudad idólatra, venir y escuchar acerca de Jehová, un tal Dios que le dice que salga, que deje su tierra y su parentela. Entonces viene él y el Señor, el primer llamado que le hace a Abraham es hacerlo peregrinar, sacarlo de su zona de confort. Y él aún, mire, tratando de ser sabio, dijo, no, yo me voy a llevar a mi papá, yo me voy a llevar a mi sobrino. ¿Y qué? Si en el camino el Señor le dice, bueno, a un lado el viejito Taré, a un lado Lot, muy pleitisto, mucha pelea con tus siervos. Y lo deja él solo.
Y dice la palabra del Señor que así peregrinó Abraham por muchos años en la tierra de los filisteos. Entonces, usted ve ahí que el llamado que el Señor le hace a Abraham principalmente, antes de darle una promesa, le dice: tú has sido llamado para salir de ese ambiente donde creciste. ¿Para qué? Para un lugar que yo te mostraré. Y en medio, hermano, de llegar hacia donde el Señor le prometió, sucedieron tantas cosas, sucedieron tantos milagros, alcanzó su promesa de tener un hijo. El Señor lo bendice haciéndolo padre de multitudes. Le dice: por ti serán benditas todas las familias de la tierra. Imagínese, hermano, qué bendición que le digan a usted: por usted, porque usted está aquí, toda esta colonia es bendecida, porque usted está ahí. Imagínese. Y ya no digamos que le digan: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Bueno, entonces vemos ahí entonces que el Señor lo sella, lo marca, le pone un sello de identidad, tanto de que en Israel, cuando se habla del Señor, se dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Ve entonces cómo el aceptar ese llamado del Señor y empezar a caminar en fe. Ahora vamos a trasladarlo a nosotros. A peregrinar en fe, le voy a llamar yo, que es caminar, empezar una jornada de fe. Ve cómo eso nos trae identidad, nos trae un sentido de pertenencia, de que somos hijos de Dios, de que somos simiente suya, de que estamos escondidos en su mano y de ahí nada nos puede arrebatar, que nadie nos puede tocar. El enemigo puede llegar cerca, pero si usted y yo estamos bajo la voluntad del Señor, mire, vamos a estar en su mano. Y de ahí, hermano, nadie nos puede tocar. Entonces, el concepto de peregrinar, ya dijimos, está intrínsecamente relacionado con la pertenencia o identidad que Dios nos da. Y nos ubica en los conceptos de hacia dónde venimos y hacia dónde vamos. Ya hablamos de eso. En este sentido, sabemos que provenimos de la casa del Padre y estamos peregrinando aquí en la tierra y esperamos un día volver a la casa de nuestro Padre. Entonces, Abraham recibe un llamado divino, la indicación de caminar hacia una tierra que no conocía, peregrinando. Y de igual manera lo hicieron su hijo Isaac y el hijo de Isaac, Jacob. Peregrinaron en la tierra. Esto como sombra y enseñanza a nosotros como el pueblo redimido por Dios. Mire, yo no me iba a detener tanto en hablar acerca del por qué el Señor le llama peregrinos a su pueblo. Pero le voy a compartir, yo sé que me voy a salir de los textos que les compartí a los hermanos, pero nosotros podemos ir rápido a Levíticos 25-23. Se lo voy a leer yo, porque ahí está, mire, velocidad del hermano. Además, la tierra no se venderá en forma permanente, de forma perpetua, dice otra versión, ¿verdad? La Biblia del 60. No se venderá en forma perpetua, pues la tierra es mía. ¿Quién está hablando ahí? El Señor. Porque vosotros sois solo forasteros y peregrinos para conmigo. ¿Qué les está diciendo el Señor ahí al pueblo de Israel? Ustedes para mí son peregrinos y extranjeros. Así es que, por favor, la tierra no me la van a vender a perpetuidad. ¿Qué les está diciendo ahí, en otras palabras? No echen raíces en la tierra. Si ustedes, mis hijos, no son de la tierra, ¿por qué van a comprar? ¿Por qué se va a vender la tierra a perpetuidad para ustedes si ustedes son peregrinos y extranjeros? Entonces, ve, la primera característica
de que nosotros seamos peregrinos y extranjeros es que nuestros pies no van a estar arraigados en las cosas de la tierra. ¿Ve la importancia de este tema, de este concepto de ser peregrinos y extranjeros delante del Señor? Más adelante, ahí, Pablo, porfa. ¿O quién es? Cristian. Levíticos 25, ahí mismo en el versículo 35. Veamos qué más dice acerca del peregrino. En caso de que un hermano tuyo empobrezca y sus medios para contigo decaigan, tú lo sustentarás como a un ¿qué? Forastero peregrino para que viva contigo. ¿Ve? Ahí hay una doble bendición. Porque si usted y yo, hermano, vengo algún día careciendo, hermano, con mi fe por los suelos, arrastrando casi la esperanza, usted tiene el deber y el privilegio de sustentarme espiritualmente, pero no me voy a dar un pan, no me voy a dar una pupusa. No, ¿qué está diciendo ahí? Ustedes son peregrinos y extranjeros. Pero si tu hermano está ahí decaído, susténtalo, porque él es un peregrino o un extranjero. Él está como tú, de paso en esta tierra. Él también está como tú. Usted está como yo, mi hermano, esperando día a día ver la bondad del Señor, ver la misericordia del Señor. Usted piensa que solo usted está pensando, híjole, ya es 28 y no han pagado. Y no, hermano, le aseguro que si digo levanten las manos, ¿quiénes hemos pensado así todo este día? Todos vamos a levantar la mano. ¿Por qué? Porque todos somos peregrinos y extranjeros. Pero ahí hay un deber. Si tu hermano han decaído sus medios por ahí, su fe, y estoy hablando de fe, no estoy hablando de dinero, estoy hablando de su ánimo, su alma, de levantarlo con una palabra, tú lo sustentarás como a un forastero o a un peregrino. Veamos Números 35:15. Perdón, Cristian, que te agarré así desprevenido. Pero el Señor mire por dónde nos está agarrando. Números 35:15. Estas 6 ciudades serán por refugio para los hijos de Israel. ¿Y para quiénes? Para el forastero y para el peregrino entre ellos, para que huyan ahí cualquiera que sin intención mate a una persona. Ciudades de refugio. Las ciudades de refugio fueron hechas específicamente para resguardar al inocente, para resguardar al que había cometido, en este caso, un homicidio, pero no de manera con alevosía, ¿verdad? Sino que accidentalmente. Fue algo, circunstancial. Para eso fue creada la ciudad de refugio. Pero mira, el Señor dice, las vas a establecer, las vas a fundar, estas ciudades de refugio. Pero no solo para los hijos de Israel, sino para los peregrinos y para los extranjeros, para que encuentren en ella ¿qué? Refugio. Entonces, esto es una bendición si usted y yo aceptamos ser peregrinos y extranjeros en esta tierra. Usted y yo tenemos acceso a nuestra ciudad de refugio. Y había un canto que decía: fuerte ciudad tenemos, muros de salvación, fuerte ciudad tenemos, es Jehová nuestro Dios. Él es nuestra ciudad de refugio. Él, si usted y yo nos convertimos en peregrinos y extranjeros sobre esta tierra, Él inmediatamente se levanta como una ciudad de refugio para nosotros. Entonces,
¿De qué tenemos que temer? Aunque tropecemos, hermano, hay una ciudad de refugio preparada para nosotros donde nosotros podemos correr, donde nosotros podemos encontrar salvación. Amén. Bueno, ¿quién más? Veamos Salmo 119, 18 y 19. Y le prometo que ya volvemos a seguir con el tema. Salmo 119, 18 y 19. Abre mis ojos. ¿Cuánto lo hemos cantado? Abre mis ojos, oh Cristo. Bueno, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Dice David. Sigamos. ¿Qué dice? Peregrino soy en la tierra. No escondas de mí tus mandamientos. Entonces, mi amado hermano, aquí está otra bendición. David se está declarando ahí peregrino en la tierra. Le dice, Señor, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu palabra, las maravillas de tu ordenanza. ¿Por qué? Porque soy peregrino en esta tierra. Entonces, el Señor no va a esconder de nosotros sus mandamientos, porque Él mismo sabe que necesitamos su palabra, porque somos peregrinos en esta tierra. Entonces, ahí tenemos la bendición que Él nos ha dado de conocer su palabra. No, peregrino soy en la tierra, no escondas de mí tus mandamientos, Señor, porque sin tus mandamientos yo en esta tierra me pierdo, me pervierto, me voy de nuevo de tu presencia. Entonces, volvamos, gracias Cristian, volvamos de nuevo a lo que estábamos hablando. El Señor viene a estos hombres y les dice, ustedes son peregrinos y extranjeros, así como su padre Abraham, que anduvo peregrinando en la tierra de los filisteos por muchos años. Y dice Hebreos, de que Abraham caminó por la tierra que iba a ser su heredad. Caminó y no sabía que era esa, hermano. Anduvo como peregrino y extranjero en la tierra prometida. Lo mismo sucedió con Isaac, lo mismo sucedió con Jacob. Entonces, como que también a nosotros, ¿verdad? Como el pueblo de Dios, como el pueblo espiritual del Señor, también nos tiene que suceder lo mismo. Tenemos que empezar nuestro peregrinaje y caminar por fe y caminar delante del Señor. Entonces, fíjese bien, después de Jacob viene el tiempo de esclavitud del pueblo de Israel. El pueblo de Israel sale de Egipto, es decir, sale de su estado de esclavitud y empieza su peregrinar en el desierto hasta hacer una pausa 40 años después en el río Jordán. El Jordán es un parteaguas en su peregrinar, es un descanso, marcará un antes y un después. El Jordán es ese escalón que está a la mitad de las gradas, donde la mayoría aprovechamos para tomar aliento, retomar fuerzas y seguir adelante. ¿Se ha fijado de que a la mitad de las gradas, si su casa es de 2 plantas, hay una grada que generalmente es más ancha que todas las demás? ¿Sí? Es porque sirve de sostén, entre otras cosas por ahí, pero ahí la mayoría, si ya vamos cansados, ahí nos paramos un ratito a descansar. Sí. Entonces, el río Jordán fue eso para Israel. El Señor los llama de la esclavitud y les dice, salgan de Egipto, y empiezan su éxodo, empiezan a peregrinar hacia la tierra prometida. La primera vez que casi llegan a cruzar el Jordán, lo vieron de lejos y tuvieron miedo. Y entonces se les ocurrió enviar espías. Y usted ya sabe la historia, pues el Señor les dijo, bueno, como ustedes tienen miedo, les toca peregrinar un poquito más, 40 años, antes de volver a llegar al Jordán. Entonces, después de 40 años, hermano, cualquiera se cansa, ¿verdad? Imagínense, no sé cuántas veces le dieron vuelta a todo ese desierto viendo lo mismo. Y
El Jordán es un espacio de reflexión para ellos. Ya Moisés en este momento ya es un señor. Ahorita ya está por partir de la tierra. Entonces se toma un descanso y les dice, miren, yo les voy a decir la verdad, yo ya no voy a pasar el Jordán. Pero aquí está Josué. Josué los va a guiar. Y entonces, ahora sí, nos ubicamos en la porción que empezamos a leer al inicio, en Josué, capítulo 8 y versículo 30. Entonces edificó Josué un altar al Señor, Dios de Israel, en el monte Ebal. Detengámonos ahí un par de minutitos más. Fíjese lo que ha pasado ahí. Así está el pueblo de Israel. Esta vez de la mano de Josué comienza en la segunda etapa de su jornada, de su peregrinaje, que era entrar a la tierra prometida. Claro, teniendo en cuenta el encargo que habían recibido por parte de Moisés. Con ayuda del Señor, Josué viene y cruza el Jordán con el pueblo. También con ayuda del Señor conquistan Jericó con una gran victoria y asimismo logran derrotar la ciudad de Jai, luego de un pequeño tropiezo. Bueno, estas dos ciudades eran las primeras que obstaculizaban su meta, llegar al monte Ebal y cumplir con el mandato de Moisés. ¿Qué fue lo que Moisés les dijo que hicieran? Ya lo vamos a ver más detenido. Lo primero que iban a hacer es edificar un altar al Señor. Eso lo dijo Moisés. Cuando pasen el Jordán, ustedes cuando pasen a la tierra de Canaán, lo primero que van a hacer es ir al monte Ebal. No se vayan a ir para otros lados. ¿Sí? Se me van derechito. Como cuando a usted y a mí nos decían cuando estábamos pequeños, vas a ir a la tienda de doña fulanita, no vas a ir donde la otra fulanita, ni donde la otra fulanita, porque la otra da caro y la otra no da fiado. Entonces, aquí vas a ir. Y usted y yo íbamos tranquilos a comprar. Si éramos obedientes íbamos directamente, ¿verdad? Sin ver a la izquierda y a la derecha. Asimismo, les dijo Moisés, vayan, me construyen un altar en el monte Ebal, es lo primero que van a hacer después de cruzar el Jordán. El problema es de que en medio del Jordán y del monte Ebal y el monte Gerizim estaban las dos ciudades de Jericó y de Jai. Bueno, empiezan a conquistar, ¿verdad? Empiezan a conquistar. Usted ya sabe las 7 vueltas, ¿verdad? Y nosotros le hemos cantado, ¿verdad? Oh, gritaron todos, cayeron los muros de Jericó. Ah, ¿verdad? Se lo pueden. Así cantábamos todos, ¿verdad? Los israelitas dieron 7 vueltas alrededor de Jericó. Bueno, ya los más pequeños ya no se acuerdan de esos cantos. Pero así cantábamos. Y así sucedió. El Señor les dijo, den 7 vueltas y los muros cayeron. ¿Sí? Y no se cayeron así, sino que se cayeron así, para abajo. Bueno, ese es otro tema. Luego después van y derrotan a la ciudad de Jai. Y después, ahora sí, ya están cerca del monte Ebal. Y les dice el Señor, entonces edificó Josué un altar al Señor, Dios de Israel, en el monte Ebal. Sigamos, versículo 31. Tal como Moisés, siervo del Señor, había ordenado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, que hicieran un altar de piedras sin labrar, sobre las cuales nadie había alzado herramienta de hierro, y sobre él ofrecieron holocaustos al Señor y sacrificaron ofrendas de paz. Sigamos adelante, hasta ahí van bien obedientes. Y escribió allí Josué sobre las piedras una copia de la ley que Moisés había escrito en presencia de los hijos de Israel. Todo Israel con sus ancianos, oficiales, jueces estaban de pie a ambos lados del arca delante de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto del Señor, tanto el forastero o peregrino como el nativo. La mitad de ellos estaban frente al monte Gerizim y la otra mitad frente al monte Ebal. Tal como dice, como Moisés, siervo del Señor, había ordenado la primera vez para que bendijeran al pueblo de Israel. Entonces ahí todo está bien bonito.
han llegado, el Señor les ha bendecido, han conquistado Jericó, han destruido Jai, le prendieron fuego, están haciendo el altar al Señor y van a bendecir al pueblo de Israel. Y después Josué leyó todas las palabras de la ley, la bendición y la maldición conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Sigamos, creo que falta uno más. No hubo ni una palabra de todo lo que había ordenado Moisés que Josué no leyera delante de toda la asamblea de Israel, incluyendo las mujeres, los niños y los forasteros, que son los peregrinos, ya lo vimos, que vivían entre ellos. Entonces, recapitulando todo lo que acabamos de leer, porque sé que lo hemos leído así de manera rápida. Moisés les dijo, cruzan el Jordán, del Jordán se van directo al Monte Ebal. En el Monte Ebal ustedes van a hacer un altar al Señor, van a hacer sacrificios de paz y hasta ahí todo está bien. Josué cumplió al pie de la letra todo lo que su líder, su padre en la fe, le había dicho. Pero veamos en Deuteronomio capítulo 27 qué fue lo que la enseñanza de Moisés. Veamos el versículo 5. Versículo 5. Además, diga conmigo, además, edificarás allí un altar al Señor tu Dios. Sí, lo había hecho Josué. Un altar de piedras y no alzarás sobre ellas herramientas de hierro. Sí, no estaban labradas. Sigamos. Construirás el altar del Señor tu Dios de piedras enteras y sobre él ofrecerás holocaustos al Señor tu Dios. Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí estamos cumpliendo. Y sacrificarás ofrendas de paz y comerás allí y te alegrarás delante del Señor tu Dios. Y el último, escribirás claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Las 4 cosas Josué las cumplió al pie de la letra en el Monte Ebal cuando llegó. Pero veamos el capítulo 5, hay una palabra que es la clave para lo que Moisés les dijo. Además, diga conmigo, además. ¿Qué significa ese conector, esa palabra? Además, que había algo que les había dicho antes de hacer el altar, ¿verdad? Veamos el versículo 1. Porque esa palabra además nos tiene que dejar con la inquietud de qué es lo que Moisés les había dicho que hicieran antes de hacer el altar. Ya vimos que Josué hizo el altar al Señor, lo hizo con las piedras como él lo había dicho, sin que fueran labradas. Ahí escribió la ley, ahí ofrecieron sacrificios y ofrendas de paz, sí, pero antes de eso había un pequeño detalle que tenían que hacer. Y Moisés y los ancianos de Israel dieron la orden al pueblo diciendo, guardad todos los mandamientos que yo os ordeno hoy. Sigamos. Y sucederá, y aquí vamos a entrar ya en el tema. Imagínense toda la introducción que hicimos para entrar hasta aquí donde vamos a llegar. Y sucederá que el día que paséis el Jordán a la tierra que el Señor tu Dios te da, levantarás para ti piedras grandes y las blanquearás con cal. Sigamos adelante. Y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley, cuando hayas pasado para entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da, una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te prometió. Sigamos adelante. Y sucederá que cuando pases el Jordán levantarás estas piedras en el monte, ¿qué? En el monte Ebal, como yo te ordeno hoy, y las blanquearás con cal. Sigamos adelante. Y además edificarás allí un altar al Señor tu Dios. Y empieza todo lo que Josué siguió al pie de la letra. Pero ¿qué hacemos con el versículo del 1 al 4? ¿Qué hacemos entonces con la otra parte que Moisés les ordenó? Fíjense bien lo que les dijo. Vamos, retrocedamos versículo 2. Les dijo, me van a escoger piedras grandes, diga grandes, y las blanquearás con cal. ¿Sí? Esta es la parte
la parte medular de la enseñanza de hoy. El Señor viene y les dice a través de Moisés: cuando ustedes crucen el Jordán, el día, no les dice mañana, pasado mañana, si están cansados cuando vengan por venir caminando tanto, si al cruzar el Jordán ustedes se cansan y prefieren dormir, se duermen y a los 2 días lo hacen. No, el mismo día que ustedes pasan el Jordán, me van a levantar piedras grandes y las van a pintar de blanco. ¿Y qué más dice? Versículo 3. Y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley cuando hayas pasado para entrar a la tierra que el Señor tu Dios te da, una tierra que mana leche y mana miel, tal como el Dios de tus padres te prometió. Sigamos, versículo 4. ¿Cuál es el propósito de estas piedras? Y sucederá que cuando pases el Jordán, levantarás estas piedras en el monte Ebal, como yo te ordeno hoy, y las blanquearás con cal. Ahora veamos cómo se llama el tema que estamos viendo hoy. ¿Cargando qué? Piedras. ¿Para qué Moisés les da esa orden de cargar piedras? ¿Por qué Moisés viene y les dice, lo primero que me van a hacer es buscar piedras? Y no les dice una piedrita, hermano, una piedra grande, donde quepa toda la bendición y toda la maldición, toda la ley del Señor, ahí me la van a escribir. Pero no solo se queda ahí. Fíjese que del Jordán para el monte Ebal hay 40 kilómetros. 40 kilómetros. Entre el kilómetro 1 del Jordán y el kilómetro 40, ahí en medio está Jericó, está Jai, pero hay 40 kilómetros. El número 40 a nosotros nos sugiere una generación, porque para la Biblia una generación dura 40 años. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la enseñanza? Cuando pasen el Jordán, llegan a la tierra de Canaán, lo primero que van a hacer es me van a caminar con esas piedras 40 kilómetros hasta llegar al monte Ebal. Y antes de ofrecerme sacrificio, las van a amontonar ahí. ¿Enseñanza para quién? Primero para los padres, a recordarse de la ley, del mandamiento del Señor y por sobre todo de su misericordia, de su bondad. ¿Cuántas veces el Señor le dijo a Israel, le dirás a tus hijos, acuérdate porque así hizo el Señor, Dios de tus padres cuando estaban en Egipto y eran esclavos, eran peregrinos y extranjeros, y el Señor con mano poderosa los rescató, abrió el mar rojo? Usted lo puede leer en los Salmos, usted lo puede leer en Números, en Deuteronomio. Eso era una ley que cada padre de familia, que cada madre de familia le repitiera esa ley a sus hijos para preservar la generación. Entonces Moisés les dice, yo ya no voy a estar con ustedes, pero les voy a dar un encargo. Me van a conseguir unas piedras, sí, grandecitas, y me van a caminar del Jordán al monte Ebal. Hermano, yo no sé cómo iba a hacer esa gente para cumplir ese mandamiento. Pero a usted y yo el Señor nos ha dado instrucciones, nos ha dado indicaciones, y una de ellas es guardar su palabra, guardar sus mandamientos, guardar lo que Él nos ha dicho que guardemos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos guardando la palabra del Señor? ¿Estamos cumpliendo su mandamiento? ¿Están cumpliendo su mandamiento? ¿Por qué piedras blancas? ¿Se imagina caminar, aparte de caminar con piedras, procurar que esas piedras no se ensuciaran? Que esas piedras estuvieran así, blanquitas, porque ese era el propósito. Ustedes las van a blanquear con cal, les dice en esta versión. Entonces, ¿qué pasó con esa instrucción?
¿Qué pasó con Josué? ¿Qué pasó? ¿Por qué después de Jai no se menciona eso? ¿Será que hubo algún valiente que cumplió esa instrucción de Moisés? De llevar esa piedra junto con su familia, de leerle lo que había en esas piedras, de repetirle la ley del Señor, de repetirle las instrucciones y los mandamientos que el Señor les había dado. Ve que ser peregrino en la tierra implica que usted y yo tenemos que guardar nuestra vida. Tenemos que guardar, hoy ya no una piedra, nuestro corazón. Dice Pablo, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensiblemente. Entonces hoy ya no estamos hablando de una piedra. Hoy estamos hablando en corazones, donde dice Ezequiel que él escribió su ley. Ya no en corazones de piedra, sino en corazones de carne. Pero ¿qué estamos haciendo con esa indicación? ¿Qué estamos haciendo? Una obediencia a medias, como lo hizo Josué. Todo bien bonito, el altar, las piedras sin labrar, escribiendo ahí, sí. Pero el mandamiento para cada familia, ese ya no se cumplió. Ese se perdió. Entonces, con razón, hermano, lo vemos años después, cayendo en idolatría, mezclándose con los cananeos, cayendo en depravaciones, blasfemando el nombre del Señor. Porque no hubo nadie que se procurara guardar la palabra del Señor. Entonces, cargar piedras, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Que usted y yo carguemos en nuestro corazón el mandamiento del Señor, su encargo, sus instrucciones, su indicación. ¿Se recuerda lo que leímos en el Salmo 119? Señor, peregrino soy en esta tierra, le dice David, peregrino soy. No ocultes de mí tu mandamiento. No ocultes de mí tu mandamiento. Y quiero terminar con esto. Nos hemos puesto a pensar nosotros de verdad nos hemos puesto a pensar que somos favorecidos del Señor, porque Él no ocultó sus mandamientos de nuestros ojos. Porque la revelación de su Hijo Jesucristo, nosotros la pudimos percibir. Cuando muchos allá afuera, hermano, no tienen ni noticia, no se imaginan lo que Jesús es para ellos o puede llegar a ser para ellos. Pero el Señor nos escogió y en su infinito amor y en su infinita misericordia nos hizo parte de su herencia y nos entrega su palabra. ¿Para qué? Para que por medio de ella nosotros conozcamos a su Hijo Jesucristo. Entonces, nos hemos puesto nosotros verdaderamente a meditar, hermano, que el Señor ha sido misericordioso con nosotros, que no ocultó su mandamiento, que pudimos escuchar su voz. Quizás veníamos quebrados, veníamos, ¿qué? Mayugados, ¿verdad? Veníamos golpeados, quizás con un ojo a medias, pero dentro de todo y todo pudimos escuchar su voz, pudimos escuchar su instrucción que nos dijo ven, así como el hijo pródigo
ya todo con su ropa quizás maloliente, deshilachada, entre medio de las algarrobas de los cerdos. Todavía pudo escuchar la voz del Señor. Y le dijo, este no es tu lugar, eres hijo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Está duro cargar con esta piedra, hermano. Está duro. Está duro. ¿Sabe cómo el Señor me regaló esto? Un día de estos que me tocó ir a dejar a mis hijos a pie. Y iba con las dos mochilas, hermano, y como que eran piedras las que llevaba. Entonces dije yo, como estas cosas como que llevaran piedras estos niños, estas mochilas. Y el Señor, ¿qué leíste? ¿Qué es lo que tenía que hacer el pueblo de Israel? Sí, Señor, caminar. Entonces primero di gracias porque el colegio no quedaba 40 kilómetros, sino que queda cerca. Y lo segundo fue decirle, Señor, tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. Tus mandamientos. Es grande la piedra. Pero estamos preservando la generación que viene después de nosotros. ¿Para qué? Para que el Señor no esconda sus mandamientos de sus ojos, que no esconda sus mandamientos de sus oídos, para que no suceda como dijo el profeta. Mira, tú ve, háblales, predícales, diles la profecía que yo te ordeno, y yo voy a hacer que ellos cierren sus oídos, le dice. Yo voy a hacer que ellos endurezcan su cerviz. ¿Para qué? Para que oyendo no oigan, y escuchando no entiendan, y viendo no vean. Entonces, qué tremendo, hermano. Qué tremendo que no nos suceda a nosotros tener enfrente nuestro toda la bondad del Señor, toda la misericordia del Señor y no poder verla. Tener la voz de Dios accesible a nosotros y no escucharla por estar escuchando otras voces. Poder ver la bondad, la manifestación de la paternidad del Señor y no saber que está ahí porque estamos viendo al hermano, viendo a la hermana, viendo no sé qué. Entonces, con eso ya determino. El Señor nos manda a eso, a llevar su palabra, a guardar sus mandamientos, para preservación de nuestra vida y para testimonio, hermano, para testimonio. Jesús lo dijo: tome mi yugo. Miren, el que ustedes andan de verdad que está pesado. Está pesada esa carga que los demás andan allá afuera, hermano. Está pesada, pero el yugo del Señor es fácil y ligera mi carga, dijo. Sí. Así de que Él nos auxilia y nos ayuda para que aún nosotros podamos ser fieles. Solo es de disponer y tener la voluntad para agradarle a Él. Amén. Cierra sus ojos, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos, Padre. Aunque tus mandamientos, Señor, en algunos tramos de nuestra vida parecieran ante nosotros, Señor, difíciles de cumplir, difíciles de aceptar, ayúdanos, Señor. Ayuda a nuestra fe para poder seguir haciendo tu voluntad, Señor. Padre, que podamos nosotros preservar, Señor, nuestros corazones limpios, blancos, en santidad, en pureza, para que tú puedas escribir tu palabra, Señor, tus mandamientos. Que tú tengas la libertad, Señor, de poder hablar y escribir tu voluntad en nuestras vidas cada día, a cada momento, a cada instante.
Señor, que no nos olvidemos, Padre, que somos peregrinos extranjeros en esta tierra, que vamos de paso, pero tenemos, Señor, la ayuda bendita de tu Espíritu Santo, de tu palabra, de tu presencia, Señor, que nos guía, que nos afirma, que nos confirma, que nos levanta, Señor, para seguir de pie, para seguir luchando, para seguir conquistando, Señor. Te bendecimos, glorificamos tu nombre, que esta palabra, Señor, quede, Señor, en nuestros corazones y en nuestra mente, Señor, y que pueda, Señor, cumplir el propósito por el cual tú la enviaste. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, a los hermanos y hermanas que van a darte, Señor, conforme a tu bondad y conforme a tus riquezas. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.